¿Alguna vez has sentido un dolor que no se explica, un dolor que no se ve, pero que se infiltra en cada rincón de tu alma, como si el aire se volviera pesado e imposible de respirar? Ese dolor fue mi sombra constante durante años. No era solo un dolor físico, aunque mi cuerpo lo sentía en cada hueso y en cada latido. Era una herida en el alma, una opresión que nacía en la nuca, se deslizaba por mi espalda y se aferraba a mi garganta, robándome la voz. Lo sentía cada tarde cuando el sol se escondía tras las montañas de Ronda y el cerrojo de la puerta giraba con un chirrido. Ese sonido tan simple para otros, para mí, era el anuncio de un miedo que aún hoy, a mis 71 años, a veces me despierta en la oscuridad con el corazón acelerado. Hola a todos los que están viendo este video. Me llamo Carmen de los Dolores, pero en Ronda, este pueblo encajado entre las sierras de Málaga, todos me conocen como Doña Carmen de los Dulces. Hace más de 40 años que tengo un puestecito en la Plaza del Socorro donde vendo rosquillas de anís que se deshacen en la boca, pestiños bañados en miel y alfajores que los niños dicen que son mágicos. Los pequeños vienen corriendo por un dulce y los mayores se sientan a charlar, a compartir un café y una historia. Pero hoy no voy a hablar de dulces. Hoy quiero contarles mi historia, una que no es fácil de escuchar, pero que necesita ser contada. Es la historia de una niña que vivió en la sombra, pero que aprendió a encontrar la luz. Es mi verdad, y la comparto porque sé que hay otros allá afuera que necesitan saber que no están solos. Antes de seguir, me encantaría saber de dónde me estás viendo. Déjame en los comentarios tu ciudad, tu pueblo o un simple saludo. Y si puedes, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Cada gesto, como ese, es un empujón para seguir adelante, para alzar la voz por aquellos que aún no han encontrado la suya. Porque lo que voy a contar no es solo mi historia, sino la de tantas casas que esconden secretos tras puertas cerradas. Nací en 1954 en una casita blanca al final de la calle de las Huertas, en la parte más humilde de Ronda. Era un pueblo pequeño de calles estrechas y empedradas, donde las campanas de la iglesia de Santa María marcaban las horas del día. En Ronda todos parecían conocerse. Las mujeres se reunían en el mercado regateando por pescado fresco. Los hombres discutían en la taberna sobre la cosecha o las noticias de Franco. Y los niños corríamos por las plazas jugando a la rayuela o persiguiéndonos entre risas. Pero bajo esa calma, bajo las sonrisas y los buenos días, había secretos. Secretos que nadie nombraba, que se guardaban tras las paredes encaladas. Y nuestra casa, con sus ventanas siempre cerradas y sus cortinas corridas, escondía los más oscuros. La calle de las Huertas era un lugar sencillo donde las familias vivían con lo justo. Nuestra casa no era grande, pero mi madre, doña Inés, la mantenía como un espejo. El suelo de baldosas rojas brillaba bajo la luz que se colaba por las rendijas, los muebles relucían y en cada rincón había un tapete de ganchillo que ella tejía con una paciencia que yo nunca tuve. En el patio trasero un naranjo perfumaba el aire y un limonero daba frutos que mi madre usaba para hacer limonada en los días de calor. Junto al pozo donde lanzaba piedrecitas para escuchar el eco, me inventaba historias de princesas y aventuras. Ese patio era mi refugio, el único lugar donde podía ser solo una niña. Pero incluso allí sentía la sombra de la casa. Porque nuestra Casa Blanca no era solo un hogar.
Era un lugar donde el silencio pesaba más que las palabras, donde las risas eran raras y el miedo se colaba por las grietas. Vivíamos los tres, mi padre, don Rafael, mi madre, doña Inés, y yo, Carmen, la única hija que sobrevivió. Mi madre había perdido otros bebés antes de que yo naciera y siempre decía que yo era un milagro de la Virgen. Pero a veces, cuando me miraba, había algo en sus ojos que no era amor, sino cansancio, como si mi existencia fuera una carga que no había pedido. Mi padre, don Rafael, era un hombre que imponía respeto e incluso temor. Trabajaba como administrativo en el ayuntamiento y en Ronda lo veían como un pilar de la comunidad. Era alto, con el pelo peinado hacia atrás y una voz que resonaba como si estuviera predicando. Los domingos ocupaba el primer banco de la iglesia cantando los salmos con una devoción que hacía girar cabezas. Don Rafael es un hombre de palabra, decían los vecinos. Un padre ejemplar, un esposo intachable. Era el primero en llegar a las reuniones del ayuntamiento y el último en salir de la taberna, donde discutía con sus amigos sobre la cosecha o las noticias de Madrid. Un padre ejemplar, un esposo intachable. Era el primero en llegar a las reuniones del ayuntamiento y el último en salir de la taberna donde discutía con sus amigos sobre la cosecha o las noticias de Madrid. Pero en casa don Rafael era otro. No era el hombre sonriente que saludaba a todos en la plaza. Era un hombre de reglas estrictas, con silencios que cortaban como cuchillos. Sus ojos podían pasar de la calma a la furia en un instante, y cuando alzaba la voz, el mundo parecía detenerse. Era un hombre de reglas estrictas, con silencios que cortaban como cuchillos. Sus ojos podían pasar de la calma a la furia en un instante, y cuando alzaba la voz, el mundo parecía detenerse. Nunca supe qué lo hacía enojar. A veces era un plato mal lavado o una mirada que él consideraba desafiante. Y aunque no me pegaba de niña, sus palabras eran como golpes. «Eres una inútil», me decía si dejaba caer algo. «No sé por qué Dios nos dio una hija como tú». Esas frases se clavaban en mi corazón de niña y aunque intentaba complacerlo, nunca era suficiente. Mi madre, doña Inés, era lo opuesto. En la escuela donde enseñaba a leer y escribir a los niños del pueblo, era una figura de autoridad. Con su moño apretado, sus vestidos oscuros y sus gafas que siempre resbalaban por la nariz, podía callar a un aula entera con una sola mirada. Los padres la respetaban y los alumnos la temían. Pero en casa era como si se apagara. Hablaba poco, sonreía menos y nunca contradecía a mi padre. Sus manos, que corregían cuadernos con precisión, temblaban cuando él alzaba la voz. A veces la veía mirándome como si quisiera decir algo, pero siempre bajaba la vista y seguía con sus tareas. Éramos una familia pequeña y cerrada como tantas en Ronda. No había tíos, ni primos, ni abuelos que vinieran de visita. Solo nosotros tres, atrapados en una rutina que parecía normal desde fuera, pero que dentro de la casa se sentía como una cuerda a punto de romperse. Recuerdo los días de verano, cuando el calor hacía que las calles se vaciaran y el pueblo entero parecía dormir la siesta. Solo nosotros tres, atrapados en una rutina que parecía normal desde fuera, pero que dentro de la casa se sentía como una cuerda a punto de romperse. Recuerdo los días de verano, cuando el calor hacía que las calles se vaciaran y el pueblo entero parecía dormir la siesta.
Yo corría al patio, me sentaba bajo el naranjo y soñaba con ser alguien más en algún lugar lejos de allí. Imaginaba que era una viajera como las heroínas de los libros que doña Inés me dejaba leer. Pero incluso en esos momentos sentía una inquietud que no podía nombrar. A los 7 años mi vida era la de cualquier niña. Iba a la escuela donde me esforzaba por sacar buenas notas para que mi madre estuviera orgullosa. Jugaba con las vecinas saltando a la comba o dibujando rayuelas en la calle. Ayudaba en casa barriendo el patio o fregando los platos, aunque siempre con cuidado de no romper nada porque un error podía desatar la ira de mi padre. Pero a pesar de todo, todavía había momentos de alegría. Recuerdo las tardes en que doña Inés me enseñaba a coser con sus manos, guiando las mías para hacer puntadas torpes. O las veces en que a escondidas me daba un trozo de bizcocho que había sobrado de la merienda. Sin embargo, incluso entonces, había algo que no encajaba. Las miradas de mi padre que a veces se detenían demasiado en mí. Los silencios de mi madre que parecían gritar más que cualquier palabra. Y ese cerrojo, ese maldito cerrojo de la puerta que cada tarde a las 6 en punto anunciaba su llegada. No lo sabía entonces, pero mi infancia estaba a punto de desvanecerse. Lo que venía después cambiaría todo, me arrancaría la inocencia y me obligaría a enfrentarme a un dolor que ninguna niña debería conocer. Cuando era pequeña, Ronda era mi mundo entero. A los 7 años, mis días eran una mezcla de juegos y pequeños deberes. Por las mañanas, corría por la calle de las Huertas hacia la escuela con mi mochila saltando en la espalda. La escuela era un edificio antiguo con un patio de tierra donde los niños jugábamos a la rayuela o perseguíamos mariposas. Me encantaba la clase de lectura porque los libros me transportaban a mundos lejanos, ciudades con torres altas, océanos infinitos y reinos de cuento. En casa ayudaba a mi madre doña Inés con tareas simples como barrer el patio, doblar los manteles o fregar los platos con cuidado, ya que sabía que cualquier error podía despertar el enojo de mi padre don Rafael. Esos días tenían un brillo especial. En verano, cuando el calor sofocaba el pueblo, me escapaba al patio trasero y me sentaba bajo el naranjo. El aroma de las flores llenaba el aire y yo jugaba a lanzar piedrecitas al pozo, escuchando el eco del agua. A veces doña Inés se sentaba conmigo y me enseñaba a bordar con sus manos firmes, guiando las mías. «Paciencia, Carmen, que así se hacen las cosas bonitas», decía ella, y yo sonreía soñando con hacer un mantel tan perfecto como los suyos. En esos momentos, la Casa Blanca parecía un lugar cálido, un hogar donde podía ser solo una niña. Pero incluso entonces había señales que no entendía. Las miradas de don Rafael, que a veces se posaban en mí como si buscaran algo. Los silencios de doña Inés, que parecían más pesados que las palabras. Y el cerrojo de la puerta principal, cuyo chirrido cada tarde a las 6 anunciaba la llegada de mi padre. Ese sonido que para otros era rutina, para mí empezó a ser una advertencia, un nudo en el corazón que no sabía explicar. Mi padre don Rafael era un hombre que dominaba cualquier espacio. En Ronda era una figura respetada. En el ayuntamiento donde pasaba el día firmando documentos, lo veían como un hombre eficiente y de palabra firme. Los domingos en la iglesia de Santa María, su voz resonaba en los salmos y los vecinos lo alababan. Don Rafael es un hombre de bien.
pero en casa era como si se despojara de esa imagen. No era el hombre amable que saludaba en la Plaza del Socorro. Era un hombre de órdenes y reglas que no admitían discusión. «Aquí mando yo», decía, y su voz hacía temblar las paredes de la Casa Blanca. De pequeña no recuerdo que me golpeara, pero sus palabras eran más afiladas que cualquier mano. Si dejaba un vaso sin lavar, si llegaba tarde de la escuela, o si hablaba demasiado alto, sus ojos se volvían fríos. «No sirves para nada», me decía, y esas palabras se quedaban conmigo como una marca invisible. Intentaba ser perfecta y hacer todo lo que él quería, pero nunca era suficiente. Después de sus regaños, corría al patio y me escondía bajo el limonero, abrazándome las rodillas y preguntándome por qué no podía hacerlo feliz. Pero no había respuestas, solo el silencio de la casa. Doña Inés, mi madre, nunca alzaba la voz contra él. En la escuela era una maestra imponente, capaz de silenciar a un niño con una mirada. Pero en casa era como si se apagara. Sus manos, que escribían con precisión en los cuadernos de sus alumnos, temblaban cuando don Rafael estaba cerca. A veces la veía mirándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Era tristeza? ¿Era miedo? Nunca lo supe. Solo sabía que cuando mi padre hablaba, ella bajaba la cabeza y seguía con sus tareas como si no quisiera ver lo que estaba pasando. Todo cambió el día que cumplí 8 años. Ese día debería haber sido de risas y alegría, pero se convirtió en el fin de mi infancia. Era una mañana luminosa de primavera, con el aroma de azahar flotando en las calles de Ronda. Doña Inés me había cosido un vestido nuevo verde con lunares blancos que me hacía girar como una princesa. También me regaló una muñeca de trapo con ojos de botón y una sonrisa bordada. «Es para ti, Carmen», dijo, y por un instante su mirada fue cálida y casi maternal. Corrí por el patio abrazando mi muñeca, sintiéndome la niña más feliz del mundo. Durante la comida, don Rafael estaba más silencioso de lo normal. Pensé que estaba cansado, quizás molesto por algo del ayuntamiento. Pero cuando me miró, había algo en sus ojos que me hizo estremecer. No era la furia que conocía ni la indiferencia habitual. Era algo oscuro, algo que me robó la sonrisa. Intenté ignorarlo, concentrándome en mi vestido y en el bizcocho que doña Inés había horneado. Pero esa mirada se quedó conmigo como una nube que tapa el sol. Esa noche, doña Inés salió para el rezo en la iglesia, una costumbre de los primeros viernes de mes. Siempre volvía tarde después de rezar el rosario con las mujeres del pueblo. Me quedé sola con don Rafael, algo que no era extraño. Normalmente él me mandaba a la cama y se quedaba en el comedor escuchando la radio. Pero ese día fue diferente. «Ven aquí, Carmen», me llamó desde la cocina. Su voz era calmada, pero tenía un tono que me puso nerviosa. Fui todavía abrazando mi muñeca, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Don Rafael estaba apoyado en el fregadero, mirando el fuego de la cocina de leña. «Mira este fregadero, niña. Está sucio. Tu madre no lo ha limpiado bien». Miré el fregadero confundida. Para mí estaba limpio con los platos apilados y el jabón en su sitio. Pero sabía que contradecirlo era inútil. «Se lo diré a mamá cuando vuelva», murmuré con la voz temblando. «No lo vas a limpiar tú ahora». Intenté explicarle que era muy pequeña, que no llegaba bien y que el agua fría me dolía en las manos, pero no me escuchó. «No lo vas a limpiar tú ahora».
Intenté explicarle que era muy pequeña, que no llegaba bien y que el agua fría me dolía en las manos, pero no me escuchó. Me subí a un taburete con las piernas temblando y empecé a fregar los platos. Lo hice lo mejor que pude, pero era una niña. Me subí a un taburete con las piernas temblando y empecé a fregar los platos. Lo hice lo mejor que pude, pero era una niña. Derramé agua, dejé jabón en los platos y no los sequé bien. Entonces empezó. Derramé agua, dejé jabón en los platos y no los sequé bien. Entonces empezó. ¿Ves? Por esto tu madre no quiso más hijos, porque eres inútil. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Intenté no llorar, seguí fregando, pero las lágrimas me traicionaron. Ni para esto sirves, una inútil. Las niñas como tú merecen un castigo. Cogió la escoba del rincón, una escoba de paja con un palo de madera. Pensé que me daría un golpe como alguna vez había hecho, pero no fue así. No voy a contar en detalle lo que pasó después. No porque me avergüence ya que ese peso lo dejé atrás, sino porque hay niños que podrían ver este video y no quiero llenar sus corazones con las sombras que aún viven en el mío. Solo diré que mi padre, don Rafael, usó esa escoba de una manera que ningún objeto debería usarse de una forma que ninguna niña debería sufrir. El dolor fue tan grande que pensé que no lo soportaría. Mi cuerpo temblaba, mi alma se rompía y todo lo que era antes, la niña del vestido verde y la niña de la muñeca, desapareció. Cuando terminó, me tiró el vestido encima. Si dices una palabra, te mato a ti y a tu madre. Limpia este suelo. Apenas podía moverme. Limpié el suelo con lágrimas mientras él volvía al comedor a su radio como si no hubiera destruido a su hija minutos antes. Me arrastré a mi cuarto, me envolví en la manta y lloré hasta quedarme sin lágrimas. El dolor físico era insoportable, pero el dolor en mi corazón era peor. No entendía por qué mi padre, el hombre que debía cuidarme, me había hecho tanto daño. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué merecía ese castigo? Mi cabeza de niña buscaba respuestas, pero solo encontraba miedo y confusión. Cuando doña Inés volvió del rezo, pensé en contárselo. Entró en mi cuarto y vio que estaba despierta. Cuando doña Inés volvió del rezo, pensé en contárselo. Entró en mi cuarto y vio que estaba despierta. ¿Qué te pasa, niña? Vete a dormir. Su voz era fría, como si estuviera hablando con un extraño. Abrí la boca, pero el miedo me paralizó. ¿Y si don Rafael cumplía su amenaza? ¿Y si nos hacía daño a las dos? Negué con la cabeza escondiendo las lágrimas. Mañana hay escuela, dijo y cerró la puerta. No vio mi dolor, no sintió mi miedo, o decidió ignorarlo. Esa noche algo se rompió dentro de mí. La confianza en mi padre, la esperanza en mi madre y la alegría de ser niña. Todo se desvaneció. Pensé que sería algo de una sola vez un castigo por no haber limpiado bien, pero me equivocaba. Esa noche fue solo el comienzo de un infierno que me marcaría para siempre, un infierno que me obligaría a aprender demasiado pronto que incluso los hogares pueden ser prisiones. Después de aquella noche, en mi 8º cumpleaños, la Casa Blanca dejó de ser un hogar. Se convirtió en una prisión, un lugar donde cada rincón escondía una amenaza. Después de aquella noche, en mi 8º cumpleaños, la Casa Blanca dejó de ser un hogar. Se convirtió en una prisión, un lugar donde cada rincón escondía una amenaza.
Pensé que lo que mi padre don Rafael había hecho con la escoba sería algo de una sola vez, un castigo por no haber limpiado bien el fregadero. Pero me equivocaba. Aquella noche fue solo el comienzo. Los días, las semanas y los meses que siguieron trajeron más oscuridad y más dolor. Cada vez que doña Inés salía para el rezo en la iglesia o incluso cuando estaba en casa, don Rafael encontraba una excusa. Un vaso mal colocado, una tarea sin terminar o una mirada que él consideraba desafiante. Todo servía para justificar su crueldad. El miedo se convirtió en mi sombra constante. El chirrido del cerrojo que antes solo me ponía nerviosa, ahora me paralizaba. Mi cuerpo aprendió a anticipar el peligro antes que mi mente. Cada tarde, cuando el reloj marcaba las 6, sentía un nudo en el estómago, una opresión que me robaba el aire. La Casa Blanca, que una vez olía a naranjo y limonada, ahora tenía un aroma amargo, como si el dolor se hubiera impregnado en las paredes. Dormía poco, siempre alerta, con la muñeca de trapo apretada contra el pecho, como si pudiera protegerme. Pero nada podía protegerme de don Rafael. Intenté ser invisible. Caminaba con cuidado, hablaba en susurros y hacía cada tarea con una precisión que no era propia de una niña. Pero no importaba cuánto me esforzara. Él siempre encontraba algo. Eres un estorbo, me decía, y sus palabras se sumaban a las heridas que no se veían. Cada vez que usaba la escoba o cualquier otra excusa para hacerme daño, me repetía que era mi culpa y que lo merecía. Y yo, una niña de 8, 9 o 10 años, empecé a creerle. Lo peor no era solo el dolor que don Rafael causaba. Era la traición de mi madre doña Inés. Al principio quise creer que no sabía nada, que no veía las marcas en mi alma, ni los silencios que gritaban más que cualquier llanto. Pero con el tiempo entendí que sí lo sabía. Una noche, cuando tenía 9 años, regresé de la escuela con la falda manchada de barro tras caerme en el camino. Don Rafael se enfureció. Al cuarto ordenó con esa voz que no admitía réplica. Sabía lo que venía. Fui temblando con la escoba ya en su mano. Pero esa vez la puerta del cuarto quedó entreabierta. A través de la rendija, mientras el dolor me destrozaba, vi a doña Inés parada en el pasillo. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi mi súplica reflejada en su mirada, mi desesperación porque alguien me salvara. Pero no hizo nada, ni un grito ni un paso adelante. Solo cerró la puerta despacio y se fue. Ese momento rompió algo más profundo que cualquier herida. No era solo mi padre quien me traicionaba. Era mi madre la persona que debía protegerme, quien elegía mirar para otro lado. Después de esa noche, dejé de buscar su ayuda. Dejé de esperar que me viera. Doña Inés seguía siendo la maestra estricta en la escuela, pero en casa era una sombra. A veces, cuando fregaba los platos o cosía en silencio, sentía su mirada en mi espalda, pero nunca decía nada. Sus manos, que corregían cuadernos con tanta precisión, nunca se alzaron para defenderme. Su silencio era una condena, una confirmación de que para ella yo no valía la pena. Con los años me convertí en una niña diferente. En la escuela, donde antes reía y jugaba con mis amigas, me volví callada e invisible. Me sentaba al fondo del aula con la cabeza baja escondida bajo mangas largas, incluso en el calor de ronda. No jugaba en el recreo, no hablaba con nadie y no sonreía. Mis notas, que una vez fueron buenas, se desplomaron.
¿Cómo podía concentrarme en las tablas de multiplicar cuando mi cuerpo dolía? ¿Cómo podía leer un cuento cuando mi mente solo repetía las amenazas de don Rafael? Los otros niños notaban que algo andaba mal, pero en los años 60, en un pueblo como Ronda, nadie preguntaba demasiado. Carmen está rara, decían, y seguían con sus juegos. Algunos maestros también lo notaban. La señorita Ana, que enseñaba matemáticas, fruncía el ceño al entregar mis cuadernos llenos de errores. Pero nadie se acercaba ni nadie preguntaba. En ese tiempo, los problemas de familia se quedaban en casa. No te metas donde no te llaman era el dicho que todos seguían. Pero había una excepción, doña Teresa, la maestra de historia. Era una mujer bajita, con el pelo rizado, siempre recogido en un moño desordenado, y unas gafas grandes que resbalaban por su nariz. Tenía un modo de mirarme que era diferente. No era pena ni curiosidad. Era como si viera más allá de mi silencio, como si entendiera algo que yo no podía expresar. A veces, después de clase, me pedía que ordenara los mapas o limpiara la pizarra. Y mientras trabajábamos, hablaba de cosas simples, el río Guadalevín, los reyes antiguos, el aroma de azahar en primavera. Esas conversaciones eran pequeños refugios, momentos en los que podía olvidar, aunque solo fuera por un instante, la Casa Blanca. Cuando tenía 11 o 12 años, mi cuerpo empezó a cambiar. El pecho creciendo las caderas, ensanchándose la primera menstruación que escondí como si fuera un secreto vergonzoso. Tenía miedo de que esos cambios lo empeoraran todo, y así sucedió. Don Rafael se volvió más controlador, más vigilante. Ahora no solo temía su ira, sino algo nuevo, su obsesión. «Si traes un hijo al mundo, te mato», me decía con una voz que helaba la sangre. Pero eso no lo detenía. Seguía encontrando formas de herirme siempre con cuidado de no dejar marcas que otros pudieran ver. En casa, la escoba seguía en el rincón de la cocina como un recordatorio constante. La miraba y temblaba incluso cuando estaba sola. Empecé a tener pesadillas, sueños en los que corría por las calles de Ronda, pero no encontraba salida. A veces, con 12 años, despertaba habiendo mojado la cama, algo que me llenaba de vergüenza y que solo daba más excusas a don Rafael para castigarme. Mi vida se reducía a sobrevivir, a contar las horas hasta que pudiera esconderme en mi cuarto, aunque ni siquiera allí estaba a salvo. Intenté resistir una vez cuando tenía 10 años. Cuando don Rafael vino con la escoba, lo empujé y corrí hacia la puerta principal. Llegué a tocar el pomo, pero doña Inés me bloqueó el paso. «¿A dónde vas, Carmen? Vuelve adentro». Su voz era dura, como si estuviera corrigiendo a un alumno. «Por favor, mamá», supliqué, pero ella me empujó de vuelta hacia él, como si yo fuera un objeto que había que devolver. Ese día entendí que no tenía aliados, que estaba sola contra los dos. A los 13 años llevaba 5 años viviendo en ese infierno. 5 años de dolor, de miedo, de silencios que me asfixiaban. Había perdido la cuenta de las veces que don Rafael me había herido, de las veces que doña Inés había mirado para otro lado. Cada noche deseaba no despertar, pero cada mañana abría los ojos decepcionada por seguir viva. La Casa Blanca era mi cárcel y yo era una prisionera sin esperanza. Pero entonces algo cambió. Una tarde después de clase, doña Teresa me pidió que me quedara. «Carmen, ¿está todo bien en casa?». Su voz era suave,
pero sus ojos buscaban los míos con una intensidad que me desarmó. Nadie me había preguntado eso antes. Abrí la boca para decir que sí, como siempre hacía, pero no pude. Las lágrimas vinieron solas, descontroladas. No, no, está bien, murmuré, y aunque no conté más ese día, esas palabras fueron el primer paso hacia la luz. Doña Teresa no me presionó, solo dijo: «Cuando quieras hablar, estaré aquí». Y por primera vez en años sentí que no estaba completamente sola. No lo sabía entonces, pero esa maestra de historia, con su moño desordenado y sus gafas resbalando, sería mi salvación, la persona que me ayudaría a escapar de la Casa Blanca y a encontrar mi voz. Aquella tarde en la escuela, cuando murmuré «No, no, está bien», frente a doña Teresa, algo dentro de mí cambió. Fue como si por primera vez en 5 años una grieta se abriera en la pared de mi prisión. No conté todo ese día porque no podía. Las palabras estaban atrapadas, enredadas en el miedo que don Rafael había sembrado en mi alma. Pero doña Teresa no me presionó. Sus ojos escondidos tras esas gafas grandes que siempre resbalaban, me miraban con una mezcla de compasión y determinación. «Cuando estés lista, Carmen, aquí estaré», dijo ella, y esas palabras fueron un ancla en medio de la tormenta. No volví a la Casa Blanca esa tarde. Doña Teresa insistió en que me quedara con ella en su pequeña casa cerca del río Guadalevín. «Solo por hoy», me dijo, pero en su voz había una promesa de protección. Por primera vez en años dormí sin escuchar el chirrido del cerrojo, sin temer que la puerta de mi cuarto se abriera. Pero el miedo no desapareció por completo. Mi cuerpo seguía temblando esperando el próximo golpe, y mi mente repetía las amenazas de don Rafael: «Si dices una palabra, te mato». Sin embargo, en la casa de doña Teresa, con su olor a pan recién horneado y sus paredes llenas de libros, sentí un atisbo de seguridad, algo que había olvidado. Al día siguiente, doña Teresa actuó. Llamó a doña Elena, una trabajadora social que conocía de Málaga, una mujer de voz firme, pero amable. Doña Elena llegó a Ronda esa misma tarde, con un cuaderno en la mano y preguntas que me costaba responder. «Carmen, necesito que me cuentes qué pasa en tu casa», dijo. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba, pero con doña Teresa a mi lado, sosteniendo mi mano, las palabras empezaron a salir. Hablé de la escoba del dolor de las noches en las que don Rafael me hería. Hablé de doña Inés, de su silencio, de cómo cerró la puerta mientras yo suplicaba con la mirada. Cada palabra era un peso que dejaba caer, pero también un paso hacia la libertad. Contar la verdad no fue fácil. En Ronda, un pueblo donde todos se conocían, denunciar a don Rafael era como desafiar al mismísimo orden del mundo. Él era un hombre respetado, un administrativo del ayuntamiento, un fiel de la iglesia de Santa María. ¿Quién creería a una niña de 13 años contra él? Pero doña Teresa y doña Elena no dudaron. «Te creemos, Carmen», dijo doña Elena, y esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. «Y vamos a hacer que esto pare». La noticia de la denuncia corrió como el viento por las calles empedradas de Ronda. Al principio nadie lo creía. «Don Rafael imposible», decían los vecinos en el mercado. «Esa niña debe estar inventando». Otros miraban a doña Inés con lástima, como si ella fuera la víctima. Pero también
había quienes callaban, quienes bajaban la vista, quizás porque sabían que los secretos de las casas no siempre son tan secretos. En la escuela los murmullos me seguían. Algunos niños me evitaban, otros me miraban con curiosidad, como si fuera una extraña. Pero también había pequeños gestos, una compañera que me dejaba un caramelo en el pupitre, un maestro que me sonreía con suavidad. Doña Teresa me protegió de las miradas y los rumores. Me llevó a vivir con ella en su casa llena de libros y flores secas. Allí por primera vez comí sin temor a que la comida se convirtiera en una excusa para un castigo. Dormí en una cama que no temblaba con cada ruido. Pero la paz era frágil. Las pesadillas seguían sueños en los que don Rafael me encontraba y me arrastraba de vuelta a la Casa Blanca. Despertaba llorando y doña Teresa, con su voz calma, me decía: «Estás a salvo, Carmen. Nadie te hará daño aquí». El proceso legal fue lento como todo en Ronda en los años 60. Doña Elena explicó que denunciar a don Rafael y doña Inés no sería fácil. Mi padre tenía amigos en el ayuntamiento conocidos que le debían favores. Pero la verdad siempre encuentra su camino, me dijo doña Teresa, y yo me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Tuve que dar mi testimonio varias veces, primero a doña Elena, luego a un juez en Málaga y después en una sala fría donde las voces resonaban como en una iglesia vacía. Cada vez que hablaba sentía que una parte de mí se rompía, pero también que otra parte se fortalecía. Don Rafael negó todo. «Esa niña miente», dijo con la misma voz que usaba para cantar salmos los domingos. Doña Inés, en cambio, apenas hablaba. Sus ojos, siempre bajos, parecían cargar un peso que no quería nombrar. Pero las pruebas, estaban allí mi testimonio, las marcas en mi cuerpo que un médico de Málaga examinó y las palabras que había guardado durante 5 años. Doña Elena y doña Teresa lucharon por mí, enfrentándose a un sistema que protegía más a hombres como don Rafael que a niñas como yo. El juicio fue un escándalo en Ronda. Las campanas de Santa María parecían sonar más fuerte esos días, como si quisieran ahogar los murmullos. Algunos vecinos apoyaban a mi padre diciendo que una niña no podía destruir a una familia. Pero otros, sobre todo mujeres, empezaron a hablar. Una vecina confesó que había oído gritos en la Casa Blanca. Otra dijo que siempre le pareció extraño que doña Inés nunca mirara a los ojos. Mi denuncia abrió una puerta y por esa puerta salieron otras verdades y otras historias de casas que escondían sombras. 6 meses después de mi denuncia, el juez dio su veredicto. Don Rafael fue condenado a 15 años de prisión por abuso. Doña Inés, por ser cómplice al no protegerme, recibió 8 años. Fue uno de los primeros casos en la región donde una niña como yo logró justicia contra sus padres. En Ronda, donde las tradiciones pesaban más que las leyes, esa sentencia fue un terremoto. «Tu valentía cambió algo, Carmen», me dijo doña Elena. «Has abierto un camino para otras». La sentencia no borró el dolor, pero fue un alivio. Por primera vez sentí que alguien me había escuchado y que mi verdad importaba. Me quedé a vivir con doña Teresa, quien se convirtió en mi madre en todo menos en el nombre. Por primera vez sentí que alguien me había escuchado y que mi verdad importaba. Me quedé a vivir con doña Teresa, quien se convirtió en mi madre en todo menos en el nombre. En su casa aprendí lo que era un hogar de verdad.
Comía sopa caliente sin temor, leía libros bajo la luz de una lámpara y poco a poco mi cuerpo dejó de esperar golpes. La primera noche que dormí sin pesadillas fue casi un mes después de la sentencia. Desperté confundida con una sensación extraña en el pecho. «Es la paz, Carmen», me dijo doña Teresa cuando se lo conté. «Es lo que mereces». Pero la cura no fue inmediata. En la escuela las miradas seguían. Algunos me veían con pena, otros con curiosidad y unos pocos con rabia, como si yo hubiera destruido a don Rafael en lugar de defenderme. En el pueblo, el nombre de mi familia se convirtió en un susurro, en una historia que nadie quería contar en voz alta. Pero también había apoyo, una vecina que me regalaba naranjas, un compañero que me guardaba un sitio en el recreo. Esos gestos pequeños pero reales fueron como hilos que me ayudaron a tejer una nueva vida. Doña Teresa fue más que mi maestra. Fue mi salvadora, mi guía, la persona que me mostró que el mundo podía ser amable. En su casa aprendí a reír de nuevo, aunque al principio mis risas eran tímidas, como si temieran ser castigadas. Me enseñó a cocinar rosquillas de anís, a cuidar las flores de su patio y a leer poesía en voz alta. «Tienes una voz fuerte, Carmen», me decía. «Úsala». Y poco a poco empecé a creerle. A los 14 años, doña Teresa me adoptó oficialmente. Fue en mi cumpleaños un día que por primera vez no estuvo marcado por el miedo. Organizó una pequeña fiesta, un bizcocho casero, algunos compañeros de la escuela y globos de colores. Cuando me dio los papeles de la adopción, dijo: «Ahora eres mi hija, si tú quieres». Quise. Claro que quise. Esa mujer había arriesgado todo por mí y había enfrentado a un pueblo entero para protegerme. Si eso no era ser madre, ¿qué lo era? Esa noche, bajo el cielo estrellado de Ronda, sentí algo nuevo. No era solo alivio ni paz, era esperanza, una palabra que había olvidado por completo. No sabía entonces a dónde me llevaría esa esperanza, pero sabía que con doña Teresa, a mi lado, no estaba sola. La Casa Blanca quedó atrás, aunque el camino por delante aún tenía sombras. Sin embargo, por primera vez, creía que podía caminar hacia la luz. A los 14 años, con la sentencia contra don Rafael y doña Inés aún resonando en Ronda, comencé una nueva vida bajo el cuidado de doña Teresa. Sin embargo, por primera vez, creía que podía caminar hacia la luz. A los 14 años, con la sentencia contra don Rafael y doña Inés aún resonando en Ronda, comencé una nueva vida bajo el cuidado de doña Teresa. Su casa cerca del río Guadalevín se convirtió en mi refugio. Allí las paredes no escondían amenazas y el silencio era cálido, lleno de aromas a rosquillas de anís y café recién hecho. Doña Teresa no solo me dio un hogar, me dio una familia. Me enseñó que el amor no duele, que la confianza puede reconstruirse y que una madre es quien te sostiene cuando el mundo se derrumba. Esos primeros meses fueron un aprendizaje constante. Volví a la escuela, donde las miradas de mis compañeros aún pesaban, pero poco a poco recuperé el ritmo. Doña Teresa me ayudaba con las tareas corrigiendo mis cuadernos con la misma paciencia que usaba para enseñar historia. «Tienes un futuro grande, Carmen», me decía, y aunque no siempre lo creía, sus palabras eran como semillas que empezaban a germinar. En su casa aprendí a cocinar, a cuidar las flores de su patio y a leer poesía en voz alta. Cada pequeño acto, como reír sin temor o dormir sin pesadillas, era una victoria.
pero las heridas no sanaban de un día para otro. Los sueños seguían trayendo la Casa Blanca, el chirrido del cerrojo y la sombra de don Rafael. Despertaba temblando y doña Teresa, con su voz suave, me recordaba: «Estás aquí, Carmen. Estás a salvo». A los 15 años comencé terapia con doña Marta, una psicóloga de Málaga que viajaba a Ronda cada 2 semanas. En sus sesiones aprendí a nombrar mi dolor y a soltar la culpa que no me pertenecía. «No fue tu culpa», repetía doña Marta. «Eras solo una niña». Poco a poco, esas palabras se abrieron paso en mi corazón. A los 16 años terminé la escuela secundaria con notas que sorprendieron incluso a mí misma. Doña Teresa insistía en que podía ser lo que quisiera. «El mundo es tuyo», Carmen me decía mientras señalaba los mapas que colgaban en su sala. Esas palabras que una vez me parecían imposibles empezaron a tomar forma. Decidí estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla. Quería ser abogada para defender a otras niñas que, como yo, habían sido silenciadas. Cuando recibí la carta de admisión, doña Teresa lloró de orgullo. «Lo sabía, mi niña», dijo abrazándome. Lo sabía. Mudarme a Sevilla fue como saltar a un mundo nuevo. Nunca había salido de Ronda, nunca había visto el mar, ni había viajado sola en autobús. La ciudad con sus calles bulliciosas y el rumor del Guadalquivir me abrumaba y me fascinaba. Vivía en una pensión cerca de la universidad, rodeada de estudiantes que hablaban de política, música y sueños. Pero los primeros meses fueron duros. Las pesadillas volvieron con sueños en los que don Rafael escapaba de prisión y me encontraba. Llamaba a doña Teresa desde un teléfono público y ella, con su voz calma, me decía: «Nadie puede alcanzarte, Carmen. Estás construyendo tu vida». En la universidad me esforzaba por seguir el ritmo de las clases. El derecho era un desafío, pero también un propósito. Cada libro que leía, cada examen que aprobaba, era una forma de reclamar mi voz. Hice amigos, aunque al principio me costaba confiar. Una compañera, Lucía, me invitaba a tomar café y hablar de todo menos del pasado. Esos momentos simples pero reales me ayudaban a sentir que pertenecía a algo más grande que mi historia. A los 18 años conocí a Juan en una fiesta del centro académico. Era un estudiante de periodismo alto, delgado, con gafas que le resbalaban por la nariz como las de doña Teresa. Tenía una risa fácil y una manera de hablar que hacía que el mundo pareciera menos pesado. Bailamos, charlamos hasta la madrugada y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera, como si pudiera ser solo una chica de mi edad. Pero cuando intentó besarme en nuestra tercera cita, mi cuerpo se congeló. Los recuerdos de la Casa Blanca, de aquellas manos que no pedían permiso, volvieron como una avalancha. Juan notó mi pánico y retrocedió. «Tranquila, Carmen». «Vamos a tu ritmo», dijo con una suavidad que me desarmó. Una semana después, sentados en un banco junto al Guadalquivir, le conté todo: la Casa Blanca, la escoba, el silencio de doña Inés, la valentía de doña Teresa. Hablé con miedo de que huyera, de que mi pasado fuera demasiado. Pero Juan escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo. Y esas palabras me dieron algo que no había sentido antes: orgullo de mí misma. Nuestra relación creció lentamente con paciencia y diálogo. En terapia con doña Marta
trabajé para separar el amor de la violencia, para entender que la intimidad podía ser respetuosa y hermosa. Juan nunca me presionó. Me escribía cartas, me llevaba a pasear por la Plaza de España y me hacía reír con historias de su pueblo en Cádiz. Con él aprendí que el amor no exige, no hiere ni encierra. Aprendí que podía elegir y esa elección era poderosa. A los 22 años me gradué en Derecho con honores. Juan se graduó el mismo año con una oferta para trabajar en un periódico de Sevilla. Nos casamos en una ceremonia sencilla bajo el sol de Andalucía. Doña Teresa, con lágrimas en los ojos, me acompañó al altar. «Te entrego a otro, pero siempre serás mi niña», bromeó, aunque su mirada tenía un brillo de preocupación. «Es diferente, mamá», le dije. Esta vez yo elegí, y era verdad. Por primera vez tenía el poder de decidir mi camino, mi vida y mi amor. Nos instalamos en un pequeño apartamento en Sevilla. Abrí un despacho de abogacía especializado en derecho de familia, ayudando a mujeres y niños que necesitaban una voz. Juan creció en el periódico, convirtiéndose en editor. Tuvimos 2 hijos, Antonio y Lucía, que llenaron nuestra casa de risas y caos. Eran mi milagro, la prueba de que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. Pero los ecos de la Casa Blanca no desaparecieron del todo. Había días en que los recuerdos volvían, días en que no soportaba el roce de una mano y días en que lloraba sin razón aparente. Pero los ecos de la Casa Blanca no desaparecieron del todo. Había días en que los recuerdos volvían, días en que no soportaba el roce de una mano y días en que lloraba sin razón aparente. La terapia me dio herramientas para enfrentarlos, para no dejar que el pasado controlara mi presente. Doña Teresa venía a visitarnos trayendo rosquillas de anís y cuentos para los niños. «Estoy tan orgullosa de ti», me decía, y yo sabía que era verdad. Ella había sido mi faro, mi guía, la persona que me mostró que podía reconstruirme. Con ella, con Juan, con mis hijos, construí una vida que nunca imaginé posible, una vida de amor, de respeto y de libertad. A veces miraba a mis hijos jugando y pensaba en la niña que fui, en la Carmen, que temblaba en la Casa Blanca. Quería protegerla, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero también sabía que esa niña seguía viviendo en mí, en mi fuerza y en mi capacidad de amar, a pesar de todo. La Casa Blanca era un recuerdo, un capítulo cerrado, pero su sombra me recordaba por qué luchaba por mis hijos, por las mujeres que llegaban a mi despacho y por las niñas que aún estaban atrapadas en sus propias prisiones. En 1975, cuando Antonio tenía 6 años y Lucía 4, supe que don Rafael había muerto en prisión. No sentí alivio ni tristeza, solo un vacío extraño, como si una parte de mi historia se hubiera desvanecido sin resolución. Juan me preguntó si quería ir al entierro. «No lo necesito», respondí. Ese hombre había muerto para mí mucho antes. Doña Inés, que había cumplido su condena, nunca intentó contactarme. Y yo, por primera vez, sentí que no necesitaba sus palabras ni su perdón. Mi vida era suficiente. Con doña Teresa a mi lado, con Juan como mi compañero y con mis hijos como mi luz, seguí adelante. Mi vida era suficiente. Con doña Teresa a mi lado, con Juan como mi compañero y con mis hijos como mi luz, seguí adelante. La universidad, el amor, la familia. Cada paso era una victoria, una prueba de que el pasado no me definía.
Pero aún había más por contar, más formas de transformar mi dolor en algo que ayudara a otros. Ese camino que comenzó en Sevilla aún no había terminado. En los años 70, mi vida en Sevilla era un equilibrio delicado entre la luz y las sombras. Con Juan Antonio y Lucía había construido un hogar lleno de risas de cuentos antes de dormir y de domingos paseando por la Plaza de España. Mi despacho de abogacía especializado en derecho de familia crecía lentamente. Cada caso, una mujer huyendo de un marido violento, un niño atrapado en una casa de miedo, era un recordatorio de por qué había elegido este camino. Ayudar a otros me daba propósito, pero también reabría heridas. Había días en que al escuchar las historias de mis clientes veía mi propia infancia reflejada y tenía que respirar hondo para no dejarme llevar por el peso del pasado. Juan era mi ancla. Con su paciencia infinita me sostenía en los días oscuros cuando los recuerdos de la Casa Blanca volvían sin avisar. «Estás aquí, Carmen», me decía abrazándome. «Mira lo que has construido». Y era cierto. Antonio con su risa traviesa y Lucía con sus preguntas interminables eran mi milagro. Pero incluso en esa felicidad había grietas. Las pesadillas no desaparecían del todo. A veces despertaba sudando con el eco del cerrojo resonando en mi cabeza. La terapia con doña Marta me ayudaba a manejar esos momentos, a recordar que el pasado no tenía poder sobre mi presente. Doña Teresa seguía siendo mi faro. Venía a Sevilla cada pocos meses trayendo rosquillas de anís y cuentos para los niños. «Tus hijos son un regalo», me decía mientras los veía correr por el patio. Pero también notaba su cansancio, las arrugas más profundas en su rostro. «Cuídate, mamá», le decía, y ella sonreía quitándole importancia. No sabía entonces que el tiempo con ella se estaba agotando. En 1975, cuando Antonio tenía 6 años y Lucía 4, recibí una noticia que me sacudió como un trueno. Don Rafael había muerto en prisión. Un ataque al corazón, según me informó doña Elena, que aún seguía en contacto. No era alivio, ni tristeza, ni rabia. Era un vacío extraño, como si una parte de mi historia se hubiera cerrado sin un final claro. No supe cómo sentirme. No era alivio, ni tristeza, ni rabia. Era un vacío extraño, como si una parte de mi historia se hubiera cerrado sin un final claro. Juan me preguntó si quería ir al entierro. No respondí. Ese hombre dejó de ser mi padre hace mucho. No necesitaba despedirme. La Casa Blanca ya era solo un recuerdo, una cicatriz que dolía menos con el tiempo. Doña Inés, que había cumplido su condena, nunca buscó contactarme en esos años. Su silencio era una respuesta en sí misma, una confirmación de que nunca había sido la madre que necesitaba. Pero en 1977, cuando estaba embarazada de mi tercer hijo, que no llegaría a nacer, recibí una carta en mi despacho. Era de ella. Con letra temblorosa, pedía verme. Estaba enferma, decía, y quería hablar antes de morir. La carta despertó una tormenta en mi interior. Una parte de mí quería romperla, dejar que su voz se perdiera para siempre. Pero otra parte, quizás la que había crecido en terapia, necesitaba cerrar ese capítulo. Después de hablar con Juan y doña Marta, decidí ir. No por doña Inés, sino por mí. Necesitaba mirarla a los ojos y decirle que había sobrevivido, que su silencio no me había destruido.
Viajé a Granada, donde estaba internada en un hospital. La encontré en una cama consumida por el cáncer casi irreconocible. Su cabello, una vez recogido en un moño perfecto, era ralo. Su piel amarilla. ¿Viniste, Carmen?, dijo con una voz débil. Vine por mí, no por ti, respondí. El silencio llenó la habitación. ¿Qué se le dice a la mujer que te dio la vida, pero permitió que se convirtiera en un infierno? Doña Inés habló primero. No merezco tu perdón, dijo con los ojos fijos en el techo. Ni lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que no ha pasado un día sin que piense en lo que hice, en lo que dejé que ocurriera. Quise sentir rabia, satisfacción, algo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué no me protegiste? Pero esa es solo parte de la verdad. Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran. La otra parte es que nunca te quise como debía. No estaba preparada para ser madre y puse esa culpa en ti. Su honestidad me tomó por sorpresa. Esperaba excusas, no esa confesión cruda. Pensé que sentiría algo al verte así, dije. Justicia, quizás, pero no siento nada. Tú no tienes poder sobre mí. Tengo una familia, una carrera, una vida que construí sin ti. Lágrimas rodaron por su rostro arrugado. Es justo, murmuró. Salí de esa habitación sin mirar atrás. Doña Inés murió 2 semanas después. No fui a su entierro. No sentí pena ni rencor, solo una calma profunda, como si un círculo se hubiera cerrado. No la perdoné, pero tampoco cargué su peso. Había elegido mi libertad. En 1995, cuando tenía 41 años, mi mundo se estremeció de nuevo. Doña Teresa nos dejó. Fue una muerte tranquila en su sueño a los 73 años. Sin dolor, sin drama, como ella merecía. Pero para mí fue una pérdida que dolió como pocas. Doña Teresa había sido mi madre, mi guía, mi luz en los días más oscuros. 2 días antes de partir la visité en Ronda. Estaba más frágil, pero sus ojos seguían brillando. Tú fuiste mi salvación, le dije sosteniendo su mano. No, Carmen, respondió, tú te salvaste sola. Yo solo te mostré el camino. Sus palabras se quedaron conmigo. En su funeral bajo el cielo azul de Ronda, lloré no solo por ella, sino por la niña que había salvado. Doña Teresa me dejó un legado, su fuerza, su amor, sus recetas de rosquillas de anís. Decidí honrarla, viviendo, luchando, ayudando a otros. Su muerte me recordó que el tiempo es prestado, que cada día es una oportunidad y para transformar el dolor en algo más grande. Tras la muerte de Doña Teresa, mi trabajo como abogada tomó un nuevo sentido. En mi despacho en Sevilla seguía defendiendo a mujeres y niños, pero ahora con una urgencia renovada. Cada caso era una forma de devolver lo que Doña Teresa me había dado, una voz, una oportunidad. Trabajé con asociaciones en Málaga y Sevilla, ayudando a crear refugios para víctimas de violencia, programas para niños en situación de riesgo. Mi historia, que una vez fue mi vergüenza, se convirtió en una herramienta para inspirar, para mostrar que el pasado no define el futuro. Con Juan y mis hijos, la vida seguía. Antonio y Lucía crecieron llenos de sueños y preguntas. Les conté mi historia cuando fueron lo bastante mayores, no para asustarlos, sino para enseñarles la fuerza del amor y la resiliencia. Mamá, eres una heroína, me dijo Lucía una vez,
y yo sonreí porque no me sentía así. Solo era una mujer que había aprendido a levantarse. Pero aún había más por hacer. En mi corazón crecía la idea de volver a Ronda, de transformar mi dolor en algo tangible, algo que ayudara a otros a encontrar su voz. Ese sueño, inspirado por doña Teresa, me llevaría a un nuevo capítulo, uno que aún no imaginaba, pero que cambiaría mi vida y la de muchos. En 1995, tras la muerte de doña Teresa, sentí que una parte de mí necesitaba volver a Ronda. Sevilla me había dado una vida nueva, pero Ronda era mi origen, el lugar donde la Casa Blanca me había roto y donde doña Teresa me había reconstruido. Juan y yo hablamos mucho sobre el cambio. Él siempre mi apoyo entendió mi deseo de cerrar un ciclo. Vuelve a tus raíces, Carmen, me dijo. Allí está tu fuerza. Así, a los 41 años, dejé mi despacho de abogacía en Sevilla y regresé al pueblo que me vio nacer. En 1996 abrí un pequeño puesto de dulces en la Plaza del Socorro, el corazón de Ronda. Lo llamé Dulces de Teresa, en honor a la mujer que me salvó. Las recetas eran suyas, rosquillas de anís, crujientes, pestiños bañados en miel alfajores que se deshacían en la boca. Cada dulce era un homenaje a su amor, a su cocina y a las tardes en que me enseñó que incluso en los días más oscuros se puede crear algo bello. El puesto se convirtió en un éxito. Los niños corrían por un alfajor y los mayores se sentaban a charlar con un café. Pero no era solo un negocio. Era un espacio de encuentro, un lugar donde las historias se cruzaban. Al principio me costó adaptarme al ritmo lento de Ronda. Las calles empedradas, el tañido de las campanas de Santa María y el aroma de azahar, todo traía recuerdos no solo de dolor, sino de la niña que fui. Pero con cada rosquilla que vendía, con cada sonrisa que recibía, sentía que estaba transformando esos recuerdos en algo nuevo. Mi puesto no era solo un lugar para dulces. Era un refugio, un recordatorio de que la vida puede ser dulce, incluso después de las peores tormentas. En 1998, mi mundo se sacudió de nuevo, Juan murió. Un accidente de coche tan repentino que aún hoy me cuesta aceptarlo. A los 44 años perdí al hombre que había sido mi compañero, mi amigo y mi amor. Su risa, sus cartas y su manera de hacerme sentir segura, todo se desvaneció en un instante. El dolor fue inmenso, como si el suelo bajo mis pies se hubiera roto. Antonio y Lucía, ya adolescentes, lloraron conmigo, pero también me sostuvieron. «Estamos aquí, mamá», dijo Lucía abrazándome. Y en sus ojos vi la fuerza que Juan había dejado en ellos. El duelo fue duro, pero también me enseñó algo. La vida sigue incluso cuando parece imposible. En el puesto de dulces encontraba consuelo. Cada mañana amasaba la masa, horneaba las rosquillas y hablaba con los clientes. Sus historias, sus risas, me recordaban por qué seguía adelante. Antonio y Lucía venían a ayudarme los fines de semana y aunque el vacío de Juan nunca se llenó, su amor seguía vivo en nosotros. «Papá estaría orgulloso», me decía Antonio, y yo sabía que tenía razón. Fue en esos años cuando empecé a notar algo. Muchas de las mujeres que se acercaban al puesto traían historias como la mía. Historias de casas que escondían sombras de silencios que pesaban más que las palabras. Una vecina me confesó que su padre la había golpeado de niña. Otra habló de un matrimonio que la había atrapado durante años.
Sus voces tímidas al principio resonaban con la mía. Entendí que mi historia no era única, que el silencio era una prisión compartida por tantas. En 2000, a los 46 años, decidí hacer algo más. Inspirada por doña Teresa, fundé Voces del Silencio, un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido abuso. Lo empezamos en una sala pequeña cerca de la Plaza del Socorro, con unas pocas sillas y una cafetera. Al principio éramos solo 5 yo y 4 mujeres valientes que se atrevieron a hablar. Pero con el tiempo el grupo creció. Madres, hijas, abuelas de todas las edades y clases se unían para compartir sus historias y sanar juntas. En Voces del Silencio no solo hablábamos del dolor. Hablábamos de la fuerza de la resiliencia y de cómo transformar las heridas en algo que ayudara a otras. Cada reunión era un paso hacia la cura no solo para mí, sino para todas. Una mujer, María, me dijo un día: «Tu historia me dio valor para dejar a mi marido». Otra, Ana, empezó a trabajar con niños en riesgo, inspirada por lo que compartíamos. Esas victorias grandes y pequeñas eran mi combustible. El grupo no solo cambió a las mujeres que participaban, cambió a Ronda. En un pueblo donde los secretos se guardaban tras puertas cerradas, empezamos a hablar en voz alta. Organizábamos charlas en la escuela, en la iglesia y en la plaza. Al principio, algunos nos miraban con desconfianza. «Eso son cosas de familia», decían. Pero poco a poco, las mentalidades comenzaron a moverse. Las mujeres se atrevían a denunciar y los hombres empezaban a escuchar. Voces del Silencio era más que un grupo. Era un movimiento. A los 60 años, en 2014, recibí una invitación que me puso nerviosa: dar una charla en la escuela de Ronda sobre mi historia. Nunca había hablado en público sobre la Casa Blanca de don Rafael ni de doña Inés. En el grupo sí lo hice, pero eso era diferente. Allí formábamos un círculo de confianza. Hablar ante desconocidos, ante jóvenes que podrían juzgarme, era aterrador. Pero también sentí que ese era el momento adecuado. Si mi historia podía ayudar a una sola persona, valdría la pena. Esa primera charla fue todo un desafío. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba, pero conté todo: la niña que fui, el dolor, la traición, la salvación gracias a doña Teresa y la vida que construí. Cuando terminé, el silencio llenó el aula, pero luego llegaron los aplausos, las preguntas y las lágrimas. Una chica de 15 años se acercó después. «Gracias», me dijo. «Ahora sé que no estoy sola». Ese momento cambió algo en mí. Entendí que mi voz tenía poder, que podía romper el silencio de otras personas. Esa charla fue la primera de muchas. Empecé a viajar por Andalucía, por Málaga, Granada y Cádiz. Hablaba en escuelas, universidades y asociaciones. Cada vez que contaba mi historia, sentía que honraba a doña Teresa y le daba voz a la niña que temblaba en la Casa Blanca. También empecé a escribir, primero en un cuaderno y luego en artículos para periódicos locales. Mi historia, que una vez fue mi carga, se convirtió en mi fuerza, en una herramienta para inspirar y para sanar. El puesto de dulces en la Plaza del Socorro seguía siendo mi ancla. Aunque ya no vivía en Ronda todo el tiempo, pues viajaba mucho por las charlas, volvía siempre que podía. Los niños, ahora nietos de mis primeros clientes, seguían corriendo por un alfajor. Los mayores que conocían mi historia me abrazaban como a una hija.
El puesto no era solo un negocio. Era un símbolo de que el pasado no define el futuro. Voces del Silencio creció más allá de Ronda. Con la ayuda de Antonio y Lucía, que ya eran adultos, creamos una red de apoyo en toda Andalucía. Publicábamos folletos, organizábamos talleres e incluso empezamos un programa de radio local donde las mujeres compartían sus historias. Cada voz que se alzaba era una victoria, una prueba de que el silencio podía romperse y de que la cura era posible. Mirando atrás, veo que el puesto de dulces y voces del silencio eran mi manera de devolver lo que doña Teresa me dio esperanza comunidad y una razón para seguir. Había perdido mucho, como a Juan, a doña Teresa y a la niña que fui, pero había ganado algo más grande, una familia más allá de la sangre y una misión que me hacía sentir viva. Pero aún había un paso más, un último capítulo, para compartir mi historia con el mundo, un capítulo que me llevaría a las pantallas de todos. A los 71 años, en el año 2025, decidí dar un paso más, compartir mi historia a través de videos como este que estás viendo. ¿Por qué ahora? Porque incluso después de tantos años, sé que hay niñas y mujeres atrapadas en casas blancas, en prisiones de silencio, en pueblos y ciudades de todo el mundo. Mi vida con la Casa Blanca, el dolor, la traición, la salvación de doña Teresa, la fuerza de Juan y la luz de Antonio y Lucía, no es solo mi historia. Es un testimonio de que el pasado no te define, de que el dolor puede transformarse en esperanza y de que la voz, cuando se alza, tiene el poder de cambiar vidas. Hacer estos videos no es fácil. Cada vez que hablo de la niña que fui, siento su miedo y su soledad. Pero también siento su fuerza y su resiliencia. Cada palabra que comparto es un homenaje a ella, a doña Teresa y a todas las personas que me ayudaron a reconstruirme. Pero también siento su fuerza y su resiliencia. Cada palabra que comparto es un homenaje a ella, a doña Teresa y a todas las personas que me ayudaron a reconstruirme. Y es, sobre todo, un mensaje para ti que me escuchas, no estás sola. Si estás viviendo en una casa blanca o si el miedo te paraliza, quiero que sepas que hay una salida. Puede parecer imposible ahora, pero prometo que hay alguien en algún lugar dispuesto a creerte y a extenderte la mano. Antes de seguir, me encantaría saber de dónde me ves. Puede parecer imposible ahora, pero prometo que hay alguien en algún lugar dispuesto a creerte y a extenderte la mano. Antes de seguir, me encantaría saber de dónde me ves. Déjame en los comentarios tu ciudad, tu pueblo o un simple saludo. Y si puedes, da un me gusta y suscríbete al canal. Cada gesto tuyo ayuda a que estos videos lleguen a más personas y a que rompan más silencios. Porque eso es lo que hacemos aquí, damos voz a lo que muchos prefieren callar. Mi puesto de dulces dulces de Teresa sigue abierto en la Plaza del Socorro. Hoy mis nietos y hasta mis bisnietos corren por allí pidiéndome rosquillas de anís, tal como lo hacían sus padres. El puesto es más que un negocio, es un símbolo de redención. Donde una vez estuvo la Casa Blanca llena de sombras, ahora hay un parque infantil. El puesto es más que un negocio. Es un símbolo de redención. Donde una vez estuvo la Casa Blanca llena de sombras, ahora hay un parque infantil. Los niños juegan, ríen y se sienten libres, y cada vez que paso por allí, siento que ese pedazo de tierra ha encontrado paz. Las campanas de Santa María suenan, el aroma de azahar llena el aire, y Ronda, mi querida Ronda, sigue siendo mi hogar.
Los niños juegan, ríen y se sienten libres, y cada vez que paso por allí siento que ese pedazo de tierra ha encontrado paz. Las campanas de Santa María suenan, el aroma de azahar llena el aire, y Ronda, mi querida Ronda, sigue siendo mi hogar. Voces del Silencio también sigue creciendo. Con Antonio y Lucía hemos llevado el grupo más allá de Andalucía, conectando con mujeres de toda España e incluso de otros países. A través de talleres, charlas y ahora estos videos compartimos historias de dolor, pero también de victoria. Cada voz que se une al grupo es una luz que ilumina la oscuridad, una prueba de que el silencio no es eterno. Hemos creado una red de apoyo, un espacio donde nadie tiene que sentirse sola. Y cada vez que una mujer me dice, gracias a ti hablé, siento que honro a doña Teresa, a Juan y a la niña que sobrevivió. Mis hijos, Antonio y Lucía, son mi orgullo. Ellos, junto con sus familias, me recuerdan que el amor verdadero construye puentes, no muros. Mis nietos y bisnietos, con sus risas y sus sueños, son la prueba de que el futuro puede ser diferente. Cada vez que los veo, pienso en la niña que fui y le digo, lo lograste. Estás aquí rodeada de amor. Si estás viendo esto y sientes que mi historia resuena contigo, quiero que sepas algo, no eres culpable. Nada de lo que has vivido es tu culpa. El abuso, el miedo, el silencio no te definen. Eres más que tus heridas, más que las sombras que intentaron apagarte. Y hay esperanza. Puede estar en una maestra como doña Teresa, en un amigo como Juan, en una comunidad como Voces del Silencio. Pero sobre todo está en ti. Tu voz, aunque tiemble, tiene poder. Úsala, habla, busca ayuda. Mereces una vida libre, llena de luz. Y si conoces a alguien que podría estar viviendo en una casa blanca, una niña que se calla de repente, una mujer con miedo en los ojos, por favor, no mires para otro lado. Sé su doña Teresa. Pregunta, escucha y cree. Tu acción puede ser la diferencia entre la oscuridad y la libertad. En Ronda, en España, en el mundo entero, aún hay casas blancas, aún hay escobas en los rincones, aún hay silencios que necesitan romperse. Pero también hay personas dispuestas a ayudar a construir un futuro donde ninguna niña tenga que temblar. La libertad tiene un olor especial como la tierra mojada después de la lluvia. Es el perfume de la vida que reclamas de los días que construyes con amor y valentía. Después de las peores tormentas, siempre sale el sol más brillante. Y tú que me escuchas, puedes encontrar ese sol. Puedes construir un hogar lleno de colores como yo hice. Si esta historia te ha tocado, te pido un pequeño favor, comparte este video. Deja un me gusta, suscríbete al canal, únete a nuestro grupo en línea, el enlace está en la descripción. Allí compartimos historias reales, no solo la mía, sino la de tantas mujeres que como yo han transformado su dolor en fuerza. Cada vez que compartes, cada vez que hablas, estás ayudando a alguien a encontrar su voz, a romper su silencio. También te invito a unirte a Voces del Silencio. No importa dónde estés, puedes ser parte de esta comunidad. Juntos podemos construir un mundo donde las casas blancas sean solo recuerdos, donde las niñas crezcan libres, donde las mujeres caminen sin miedo. Mi historia no ha terminado y la tuya tampoco. Mientras haya una niña que necesite esperanza, mientras haya una mujer que busque su voz,
seguiré hablando. Porque eso es lo que he aprendido en estos 71 años, el ser humano tiene una capacidad increíble para reconstruirse, para transformar ruinas en palacios, para convertir casas blancas de terror en hogares llenos de amor. Soy Carmen de los Dolores, una niña que fue víctima, una mujer que se convirtió en sobreviviente, una sobreviviente que se convirtió en guerrera, una guerrera que ahora es abuela y contadora de historias. Mi voz no se apagará, y la tuya, si decides usarla, tampoco. Que la libertad sea tu perfume. Que la esperanza sea tu luz. Hasta el próximo video, quédate con la fuerza de tu propia historia. Gracias. Mirando atrás, veo una vida llena de sombras, pero también de luces. La Casa Blanca, Don Rafael, Doña Inés son parte de mi pasado, pero no me definen. Doña Teresa, Juan Antonio, Lucía, mis nietos, voces del silencio, ellos son mi presente, mi legado. Cada rosquilla que vendo, cada charla que doy, cada mano que sostengo, es una forma de decir, estoy aquí. Doña Teresa, Juan Antonio, Lucía, mis nietos, voces del silencio, ellos son mi presente, mi legado. Cada rosquilla que vendo, cada charla que doy, cada mano que sostengo, es una forma de decir, estoy aquí. Sobreviví, y tú también puedes. Sobreviví, y tú también puedes. Ronda con sus calles empedradas y su cielo infinito sigue siendo mi hogar. Pero mi historia ya no pertenece solo a este pueblo. Pertenece a todos los que la escuchan, a todos los que se atreven a hablar. La Casa Blanca fue demolida, pero su lección permanece, el silencio mata, pero la voz salva. Y mientras tenga aliento, seguiré alzando la mía por mí, por Doña Teresa, por todas las que aún buscan su libertad. Porque la vida, incluso después del dolor, puede ser un canto, un dulce, un amanecer.